Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 1098, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 12. Filosofía analítica y postanalítica. Quine, Davidson, Dumet, Rorty, 1062. Filosofías analíticas, antianalíticas, postanalíticas. El periodo dorado de la filosofía analítica, en sus diferentes versiones, en el área angloamericana, ha sido el de la segunda posguerra hasta finales de los años 60. Un periodo de predominio académico prácticamente indiscutido, en el sentido de que las otras filosofías, aunque presentes, ocupaban espacios marginales tanto en la enseñanza universitaria como en el interés de las jóvenes generaciones. Los años 60 han visto el final no de la filosofía analítica, o mejor, de las filosofías analíticas, sino de su predominio. Desde mediados de los años 60 en adelante, el panorama en el área angloamericana es vario y movido. Al lado de las filosofías analíticas, las otras filosofías ocupan espacios progresivamente mayores, atraen un interés cada vez más amplio en las jóvenes generaciones, promueven debates sobre temáticas no imaginables pocos años antes. Son las temáticas más difundidas en el área europeo continental. Significado de la herencia de la filosofía clásica alemana de Kant a Hegel. Surgimiento cada vez más sobresaliente del filón irracionalístico Nietzsche-Heidegger. Difusión de las propuestas gadamerianas sobre la hermenéutica. Renovación de la teoría crítica y del marxismo. Y sobre todo con Habermas. Impacto de las teorías aparentemente provocadoras de los neo-nietzscheanos franceses, Foucault, sobre todo Derrida y finalmente Lyotard. La introducción de estas temáticas, algunas completamente nuevas, en el área angloamericana, ha suscitado además un doble interés, hacia la investigación histórico-filosófica absolutamente descuidada en el ámbito de las filosofías analíticas, y hacia la recuperación de los clásicos de la filosofía de aquel área anterior a la afirmación de las filosofías analíticas, Dewey, James, Emerson, para el área americana, la tradición antiempirística y los idealistas, de Bradley a Collingwood, en el área inglesa. El resultado filosófico de todas estas transformaciones ha sido la aparición con fuerza de filosofías que discuten y combaten las tradiciones analíticas y, por último, de propuestas abiertamente post-analíticas de pensadores como Rorty, en particular, pero también MacIntyre, Taylor y otros. Estos pensadores, procedentes del área analítica, han denunciado y documentado eficazmente su agotamiento, dando paso, al mismo tiempo, a un discurso post-analítico y más en general, sobre todo Rorty, post-filosófico en muchos aspectos cercano, en sus recientes aportaciones a la post-filosofía de Derrida. La filosofía analítica, en su forma más conocida y clásica, la de los positivistas lógicos del Círculo de Viena, Carnap, Schlick, Neurath, y de sus colegas lógicos de Berlín y Varsovia, se había difundido en el área angloamericana a partir de los años 30. En Inglaterra, con el joven Ayer, dialogando con otras formas de filosofía analítica menos radicales, Moore, Russell y otros. En América, con la inmigración por razones raciales y políticas, después de la llegada de Hitler, de los principales exponentes del positivismo lógico centroeuropeo, dialogando inicialmente con el pragmatismo dominante, en Chicago había aparecido la iniciativa común de la Enciclopedia de la Ciencia Unificada. Carnap, el representante más conocido del positivismo lógico, Neurath, Tarski, Feigl y otros tantos europeos habían ocupado gradualmente, desde los años 30, puestos académicos cada vez más influyentes. La segunda posguerra había visto diferenciarse el área inglesa de la americana. En Inglaterra, el filón positivístico lógico había sido minorizado y marginado. El principal y casi único exponente era Ayer, con el emigrado Popper, que sin embargo profesaba posiciones diferentes de las del filón carnapiano. En el ámbito de la tradición analítica, inaugurado en aquel país por Russell y Moore a principios de siglo, tomaba ventaja la versión conocida como filosofía del lenguaje ordinario,
Las posiciones del último Wittgenstein en Cambridge, de G. Ryle y sobre todo de J. Austin y de sus numerosos colegas y alumnos en Oxford, Hart, Strawson, Hare, Noel Smith, Tolmin y muchos otros. Llegan a ser predominantes y casi exclusivas. Desde los años 40 hasta los años 60, la temática de análisis de la Escuela de Oxford constituye la filosofía inglesa por antonomasia. En los Estados Unidos, al contrario, en la segunda posguerra, durante casi un decenio, es el filón positivístico lógico el que toma ventaja. Además de la presencia de los emigrantes europeos convertidos ya en ciudadanos americanos, trabaja con fuerza, influencia y originalidad creciente una generación americana formada antes de la guerra, la generación cuyos máximos representantes son Quine, Goodman y Sellars. El pragmatismo dominante en diversas formas en los años 30 casi desaparece de la escena. Otras filosofías tienen dificultades en afirmarse. Solo durante los años 50 llega también a América la filosofía del lenguaje ordinario. Y también después de una nueva emigración, esta vez no racial ni política, que ve como conocidos exponentes ingleses de aquella tradición, Grice, Searle, MacIntyre y otros, se trasladan a las universidades americanas. El cuadro de la filosofía analítica, pues, en los Estados Unidos, aparece en aquellos decenios bastante movido. Está el filón positivístico lógico, que sin embargo se presenta no compacto y que, además de sus originales divisiones interiores, traídas por los emigrantes europeos, ve manifestarse en los años 50 otras divisiones efectuadas, sobre todo por los tres revisionistas que hemos mencionado, Quine, Goodman y Sellars. Está el filón de la filosofía del lenguaje ordinario, cuya influencia crece entre los años 50 y 60. También dividido en su interior, hay quien se inspira sobre todo en Austin, hay quien se inspira sobre todo en el último Wittgenstein, hay quien busca otros caminos. Pero la tradición analítica, con todas sus divisiones interiores, es indudablemente predominante en casi todos los departamentos filosóficos y lógicos de las universidades americanas. Hemos aludido, al principio, al hecho de que otras filosofías, en aquel mismo periodo, se encontraban presentes pero marginadas. Podemos dar alguna información más precisa. Así se verá que el giro de los años 70 podía contar con algún apoyo ya operante en aquel área y no aparecerá, por lo tanto, exclusivamente como el fruto de la invasión de América por parte de la Europa continental. Limitamos aquí el discurso a América porque el área inglesa, después de los años 60, pierde el liderato también en la filosofía del lenguaje ordinario, ya en vías de agotamiento, y se hace cada vez más tributaria, si se hace excepción de la alternativa analítica freudiana de Dumet y de algunos viejos exponentes de aquella filosofía, de la filosofía americana o de la europeo continental. Ante todo estaba aún presente el pragmatismo, ya dominante, como ya se ha dicho, antes de la guerra, pero aún arraigado en algunas universidades. En los años 60, de las filas del pragmatismo de la vieja y de la vieja J. E. Smith y de la nueva R. Bernstein generación, parten señales muy fuertes de la voluntad de recuperación filosófica contra el tecnicismo de las diversas formas de filosofía analítica. El pragmatismo busca aliados en este contraataque frente a las filosofías analíticas. Los busca en la dirección del existencialismo y de las filosofías de la religión muy presentes en aquel área. Smith en el volumen de 1963 The Spirit of American Philosophy, con diversas ediciones y en otros escritos sucesivos. Los busca, y esta aparecerá como la vía más innovadora y productiva en la dirección del nuevo que está surgiendo en el área alemana por obra sobre todo de Habermas. En el caso de Bernstein, que en el volumen Praxis and Action de 1971 y en otros escritos, se encuentra entre los primeros en introducir las propuestas teóricas de Habermas en América y en pensar en una integración fecunda entre el reformismo pragmatístico de Hegeliano y el más avanzado de Habermas. Estaba presente en diversas formas el existencialismo, o ligado a la herencia fenomenológica o abierto a sugerencias del terreno religioso, o a la búsqueda de nuevas vías, en particular
H. Arendt, que alejarán de él la sospecha de la filosofía a la moda importada, en la inmediata posguerra de la Rive Gauche de París. The Human Condition de H. Arendt, de 1958, es la obra que mejor documenta el intento de desarrollar de una manera original aspectos teóricos e interpretaciones histórico-filosóficas de Heidegger y Jaspers. En el mismo año, el afortunado libro de W. Barrett, Irrational Man, daba un cuadro histórico y teórico del existencialismo que constituye, aún ahora, un punto de referencia fundamental en la cultura filosófica de aquel país. Más importante y seguida, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ha sido, en los años 60, la versión de la teoría crítica propuesta por Marcuse, el único de los grandes frankfurteses que se quedó en América. Adorno y Horkheimer habían vuelto a Alemania en los años 50. Después de Eros and Civilization, de 1955, que utilizaba Freud, además de Marx, para mostrar la opresión que el poder en una sociedad industrial avanzada ejerce también en el tiempo libre de los ciudadanos, lanzaba un manifiesto filosófico-político en la obra One Dimensional Man, de 1964. La filosofía analítica, en sus diferentes versiones, era atacada en un tono durísimo en esta obra, en cuanto era considerada como el instrumento ideológico al servicio del poder en una sociedad industrialmente y tecnológicamente avanzada. Un instrumento utilizado para formar a los jóvenes y en general a los ciudadanos en la única dimensión del sí, esto es, de la aceptación acrítica de los valores y sistemas de poder de dicha sociedad. Marcuse, por su parte, indicaba a los jóvenes la dimensión del no, del rechazo de aquellos valores y de aquel sistema de poder. Indicaba una vía revolucionaria, pero fuera de los esquemas clásicos del marxismo. Ya no será la clase integrada ya en el sistema, sino los marginados, los jóvenes estudiantes, las minorías raciales, los pueblos del tercer mundo explotados por las metrópolis, los posibles protagonistas de la revolución. Estas y otras, aún más minoritarias, filosofías, intentaban pues oponerse, en los años 60, al predominio de las tradiciones analíticas. A la acción de aquellas filosofías hay que añadir la influencia procedente de los departamentos de literatura y de ciencias humanas, en los cuales se estudiaban filósofos no considerados como tales, o por lo menos no considerados dignos de atención, por parte de los exponentes de la tradición analítica. Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger y los más recientes, Gadamer, Foucault, Derrida, para mencionar los nombres más frecuentes. Hay que añadir, en fin, el agotamiento interno a la tradición analítica, cuyas técnicas de trabajo impedían la elaboración de grandes sistemas teóricos y obligaban a afrontar solo problemas limitados, a tratarlos con técnicas refinadísimas, para cuyo aprendizaje y práctica había que estar cada vez más dentro de un restringido círculo de integrados a los trabajos. De este agotamiento interno ha ofrecido un cuadro muy eficaz Rorty en su ensayo ya clásico de 1981, Philosophy in America Today. Se encuentra en el volumen Consecuencia del Pragmatismo, Milán, 1986. De aquí, gradualmente, el paso de las filosofías analíticas a las filosofías postanalíticas, un paso mejor representado en los últimos años por el itinerario del propio Rorty, que, por vías internas, ha comprendido los límites filosóficos generales de la tradición analítica en sus diferentes versiones, el impasse en el cual ha ido cayendo y ha propuesto líneas de investigación y de trabajo que lo ha llevado completamente fuera de aquella tradición. Rorty, como hemos indicado, no es el único que ha efectuado un itinerario desde la filosofía analítica a la filosofía postanalítica. Hemos mencionado los nombres, por ejemplo, Che Taylor y A. McIntyre. Pero es aquel quien mejor lo ha documentado y motivado en un plano filosófico general, y quien ha suscitado, con sus escritos, el debate más amplio, no solo en el área angloamericana, sino también en el área europeo continental.